Bienvenidos a este nuevo clip de reflexiones espirituales. Hoy queremos hablar un poquito sobre la doctrina de la Iglesia Católica. Claro que así como suena, suena muy pedagógico y muy intelectual. Yo quiero explicar un poquito, es la parte más fácil para toda la gente sobre este misterio. En el bautismo, cuando el sacerdote hace preguntas, hace cuatro preguntas a los papás y padrinos. La tercera pregunta se la hace directamente al papá y a la mamá y le dice lo siguiente. La pregunta es, papá y mamá, ¿saben que tienen la obligación de educar a su hijo en la fe de la iglesia? Y ellos, claro, tienen que decir que sí, porque dicen que no, pues hasta ahí llega el bautismo. Entonces dicen que sí. La pregunta es, ¿qué le van a enseñar? Porque si van a educar a su hijo en la fe de la Iglesia Católica, entonces, ¿qué exactamente le van a enseñar de la fe de la Iglesia Católica, de la doctrina católica? Y se complican un poquito porque empiezan a decir un montón de cosas, que enseñarle los sacramentos, que enseñarle los mandamientos, que, bueno, una cantidad de cosas que también las otras eh, confesiones lo hacen. Y la respuesta no es esa. ¿Qué le van a enseñar? Pues ahí está el interrogante. Y realmente lo que tienen que enseñar el papá y la mamá a sus hijos es el credo. Esa es la fe de la Iglesia Católica. Está condensada toda la doctrina católica. El credo de los apóstoles. Y ese sí tienen que enseñarlo los papás, no los catequistas. A veces dicen, lo mandamos a la catequesis para que le enseñen las oraciones. No, señor. El credo lo tiene que enseñar el papá y la mamá. El credo. A veces cuando llegan, en el caso mío, cuando llegan muchachos el primer día a la catequesis de primera comunión, casi yo siempre hago lo siguiente. Llamo a uno del grupo, digo, venga acá, mijito, y como esta oración todas la saben porque la tienen que saber, porque es una obligación de los papás saberla enseñar, entonces la va a decir usted y los otros van a seguirla porque también se la saben. Mijito, entonces diga el credo. Le preguntan, ¿el qué, padre? El credo. Pues para eso venimos a la catequesis, para que nos enseñe el credo. No, señor, que usted no está bautizado. Sí, yo estoy bautizado. Entonces sus papás dijeron mentiras el día del bautismo. Porque si sus papás dijeron que iban a hacer lo que tenían que hacer, cuando el padre les preguntó que si iban a enseñar la doctrina católica, la fe de la iglesia católica, ellos dijeron que sí, y si usted no sabe el credo, quiere decir que no lo enseñaron, que dijeron mentiras, ¿no? La doctrina católica, la fe católica está en forma de oración, es el credo. Y es para que todas las personas de la iglesia conozcan la doctrina, la fe católica, la confesión de fe. Es nuestra confesión de fe. Nuestra fe es esa. Y se hace esa oración, se hace porque realmente no es la oración, es una forma condensada de la doctrina de la iglesia católica. Y se hace en las misas. Normalmente los domingos o en festivos se reza el credo. Y uno dice, esta es una oración, no, es la confesión de la fe nuestra, de nuestra fe católica, el credo. Ahora, si miramos el credo, ¿en qué creemos? Porque si alguien me viene a decir un montón de cosas que son como raras, entonces la respuesta que yo haría es, espera un momentico, repaso el credo. Si está en el credo, lo creo, y si no, no lo creo. ¿Por qué? Porque es la doctrina, porque ahí está lo que debemos creer. Entonces, ¿qué dice el credo? Creo en Dios Padre, no creo en Jehová, ni en Yahvé, ni en esas cosas. Eso no lo enseñó Jesús. Nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Y como somos seguidores de Jesucristo, entonces hacemos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. El que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica. ¿Qué dijo Jesús de Dios? Dijo que era Padre. Y así lo presentó siempre. Él nunca nombró el nombre que tenía en el Antiguo Testamento de Dios. No, siempre cuando refería al Dios, él lo hacía como Padre. Y además así lo presentó el Señor en los textos bíblicos, los apóstoles lo mostraron así. El día del bautismo, la voz que estaba en el cielo dijo, este es mi Hijo, que estaba hablando era el Padre. También en la transfiguración, se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, es la voz del Padre que siempre dice Hijo a Jesús. Ahí está el misterio. Entonces, ¿nosotros en qué creemos? Creemos en un Dios que es Padre, así nos lo enseñó los apóstoles. Es decir, el credo
es la condensación de todas las enseñanzas apostólicas. Los apóstoles eh, fueron explicando esto y la iglesia lo fue asimilando y lo organizó en el credo. El credo que fue escrito por allá en el año 325, ya escrito, pero venía de forma oral en todas las enseñanzas apostólicas concentradas en esa oración. Por eso la iglesia sigue en este momentico enseñando esa oración, esa doctrina, esa confesión de fe, es nuestro signo de fe que tenemos nosotros, es el credo. Entonces creemos en Dios que es Padre. Así lo dijo el Señor, así lo enseñó y así lo transmitieron los apóstoles y la iglesia lo sigue transmitiendo de la misma manera hasta el momento. Dios es Padre, que creó el mundo, que creó todo, creador de todas las cosas. Pero mire lo que dice el credo a continuación. Y creo en Jesucristo, su único Hijo. ¿Cuántos hijos? Único. Así lo explicaron los apóstoles y lo enseñaron. Jesucristo es Hijo único. Y yo a los apóstoles les creo. Entonces, si alguien viene a decirme que Jesucristo no es hijo único, entonces yo le digo, espera un momentico, repaso de creo. Si está en el creo, lo creo, y si no, chaolí, te vi, open de paso, hasta luego. Pero no lo creo así. ¿Por qué? Porque yo le creo a los apóstoles. Esta doctrina, esta fe, esta conversión de fe ha venido desde los apóstoles. Ellos fueron los que condensaron esta enseñanza. Entonces creo en Jesucristo que es hijo único, así dice el credo. Además, la Biblia también lo dice. En ninguna parte aparece que Jesús tenga que María tuvo más hijos, porque ser hermanos en el texto bíblico no significa que sean hijos de la misma mamá y que sean hijos de un mismo papá y una misma mamá, porque el término hermanos, ello es para significar la raza, la misma descendencia no familiar, sino de la misma cultura. Cuando decían hermanos, entonces estaban hablando del pueblo de hebreo, del pueblo judío. Eso es. Entonces, Jesucristo es hijo único, dice el credo, y yo en el credo lo tengo que creer, y que nació de Santa María Virgen. Entonces la pregunta que le queda a uno es, ¿y los apóstoles cómo sabían eso? Porque ellos no conocían, es decir, que los apóstoles digan, bueno, nosotros nos dimos cuenta que ya la Virgen. Eso no está así. Después de la muerte de Jesucristo, entonces la Virgen María fue dejada a los apóstoles, especialmente en la persona de San Juan. Entonces la dejó a los apóstoles cuando el Señor está muriendo, vio que su mamá iba a quedar sola y le pide a Juan que estaba ahí, el apóstol amado, que la cuide y que se haga responsable de ella, sea el tutor de ella, la deja como madre y él como hijo. Así que la Virgen María se va a vivir con los apóstoles. Entonces, de dónde sacaron toda esa historia y de los evangelios que escribieron los evangelistas? ¿De dónde sacaron esa situación de la infancia de Jesús? ¿Cómo conocían la infancia de Jesús? Sencillo, con toda seguridad que los apóstoles se dieron cuenta a través de las conversaciones y las charlas con la Virgen María, como cuando uno está con amigos y con conocidos y muy intenso y conversan mucho y ella viviera con ellos, pues en sus conversaciones tiene que haberle dicho cómo fue la infancia de Jesús, porque los evangelistas, ¿cómo supieron? Pues por la información que la misma Virgen les dio. Entonces ellas tienen que haber contado cómo fue la infancia de Jesús, cómo lo concibió en su vientre y cómo fue creciendo y las historias de la infancia de Jesús. Esa la sabía la Virgen. Y los apóstoles estuvieron con la Virgen. Entonces, la Virgen tuvo que haber contado todas esas historias a los apóstoles para que los apóstoles, con tanta seguridad y con convencimiento y firmeza de la verdad, hayan escrito la infancia de Jesús con tanta precisión y con tanta claridad sobre la misma doctrina. Entonces, los apóstoles fueron enseñando esto. Entonces, de Santa María, Virgen. Por eso nosotros creemos en la Virgen y de la Virgen María, y que es virgen. Y es mismo, ellos mismos dicen, y eso tiene que haberse lo contado la Virgen a los apóstoles, porque le dice, ellos mismos dicen que nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así lo escribieron los evangelios, que por obra y gracia del Espíritu Santo, la sombra del Espíritu vino sobre la Virgen María y quedó embarazada. Esos evangelios, que es una verdad revelada, fue escrita por los apóstoles. Entonces, ¿cómo se enteraron ellos de eso? Pues, claro, por el comentario de la Santísima Virgen. Entonces, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, y ella es virgen. Por eso la Iglesia Católica sigue creyendo en el misterio de la santidad de la Madre de Jesucristo, y que es Madre nuestra,
porque así la dejó el Señor desde la cruz. Entonces, nosotros seguimos viviendo ese misterio, el misterio de la presencia de Dios a través de la Santísima Virgen María, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces, el credo es la doctrina católica. Lo que está en el credo es para creer y lo que no está en el credo no es para creer. Esa doctrina católica es apostólica. Esa doctrina, ese credo es apostólico porque es la condensación de las enseñanzas de los apóstoles, de los apóstoles. Y entonces hablan que también, y que murió en tiempos de Poncio Pilato. Y dice cómo murió. El credo dice cómo murió, y eso está en los evangelios, que fue crucificado, que murió, que resucitó. Eso lo dice el credo. Y yo eso lo creo. Entonces sigo creyendo en el misterio de la Santísima Virgen, que está presente en los textos bíblicos, en los evangelios que los apóstoles dijeron y que escribieron. Sí quiero pedir a Dios es que nos ayude a nosotros a vivir el misterio, porque también creemos en el Espíritu Santo y en muchas partes aparece el Espíritu Santo. Por ejemplo, en los Hechos, por decir alguno, dice los Hechos de los Apóstoles que mientras, mientras oraban al Señor, ayudaban. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, la fuerza del Espíritu Santo sigue. Y si uno se pone a buscar textos bíblicos donde está la presencia del Espíritu Santo, son grandes. Entonces creemos en el Espíritu Santo, que es el que vino y que continúa, porque es de la misión del Espíritu Santo, es continuar la iglesia. El Señor deja al Espíritu Santo para que continúe. Yo me voy, pero viene el Consolador, que les va a enseñar a ustedes todo lo que yo les he explicado, que les va a explicar, que les va a aclarar, y que es la fuerza del Espíritu Santo la que sigue sosteniendo la iglesia de Cristo hasta hoy, ¿eh? Porque se quedó en la historia para seguir iluminando, para seguir acompañando, para seguirnos ilustrando a nosotros en el misterio y en la doctrina de Cristo, que está en el credo. Creemos en ellos, creemos también nosotros, por ejemplo, según el credo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, es la que el Señor dejó cuando habló de la Iglesia Católica, dice que la palabra católico significa universal. Entonces dejó la iglesia para el mundo entero, para todo el que quiera. Está abierta al mundo, para que el que quiera salvarse se acerque al misterio de la iglesia y sea bautizado como el Señor pidió que fueran bautizados para entrar a formar parte de los hijos de Dios. Entonces, entramos a formar parte de la iglesia católica. Palabra católica significa universal. El Señor dijo, vayan al mundo entero, a todo el universo, a anunciar el Evangelio. Eso es católico. Entonces, creemos en esa iglesia que el Señor dejó desde el principio y que Él fundó sobre los apóstoles. ¿Sí? Esta es mi iglesia, la iglesia de Él, la iglesia de Jesucristo. No dijo iglesias ni otro montón de cosas, dijo mi iglesia, una. Y la iglesia que ha estado presente desde que el Señor la fundó ha sido la iglesia que ahorita llamamos iglesia católica porque es universal, porque es abierta a todo el mundo, no es cerrada ni es agrupada, es abierta a todo el que quiera asimilarla y la quiera aceptar. Bien, y no se obliga a nadie, es de manera libre y voluntaria, es por la fuerza de la voluntad y el querer de la persona que entra a formar parte de la iglesia. Entonces creemos también en esa iglesia de Jesucristo, que es la iglesia católica. En la comunión de los santos, nosotros también creemos en eso. Es muy importante nosotros entender que el Apocalipsis, por ejemplo, habla de los que blanquearon el vestido, la sangre del cordero. Son los santos. Y creemos en esa comunión y que ellos siguen en el cielo y vestidos de lino fino, por ejemplo, dice el Apocalipsis, y los ejércitos que están en el cielo están vestidos de lino fino, blanco y limpio, y le seguían a ellos unos caballos blancos, es decir, la presencia de la santidad de los que han muerto, se han dejado guiar por la gracia de Dios, por el misterio de la sangre de Cristo, por el misterio de la presencia de Dios. Entonces, creemos en la comunión de los santos. Es la relación que hay allá con los que ya están en el cielo y que están vestidos, según el Apocalipsis, de blanco. Es decir, se santificaron con la relación de nosotros. Por eso nosotros oramos por las personas fallecidas.
Ese se llama la comunión, la oración que hacemos nosotros hacia los que han fallecido y la intercesión que hacen la in de allá para acá. Por eso, en la misa decimos, le pedimos a a un santo para que nos ayude, por ejemplo, a Santa Lucía Bendita para que nos ayude porque ella es como la patrona de los ciegos, de la vista. Entonces le pedimos a Santa Lucía Bendita, eso es un santo. Y le pedimos, ¿por qué? Para que interceda ante Dios por nosotros, para que esa oración y esa fe y esa doctrina que tenemos nosotros realmente llegue a nuestra vida por la fe que tenemos, por la fe que tenemos. Entonces creemos en ese misterio, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Nosotros creemos en eso. El Señor dejó el misterio del perdón de los pecados. Dice Lucas, dice, en un versículo bíblico que aparece aquí, a una mujer le dice, y tus pecados te son perdonados. Los pecados son perdonados. Y no es tanto porque si no pido perdón, no se me perdona. Yo sí, a mí me perdona, el Señor me perdona cuando yo me acerco a Él. Todos los textos bíblicos donde se acerca la gente al Señor son perdonados. A este señor que estaba con la mano paralizada, el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Al que bajó lo bajaron como en una hamaca al frente del Señor, lo primero que hace el Señor antes de sanarlo es perdonar los pecados. Eso no le gustaba a los fariseos, pero lo primero que hace Dios es perdonar los pecados. Claro, para eso nosotros tenemos que buscar al Señor. Entonces creemos en ese misterio del perdón de los pecados. Y como el Señor dejó el sacramento de la reconciliación, a quien le perdona los pecados le quedan perdonados, eso se lo digo a los apóstoles, eso sigue en este momento. Y eso está dentro de la doctrina apostólica. Los apóstoles siguieron enseñando ese misterio de la gracia del perdón de los pecados y de la vida eterna también. Entonces creemos en la vida eterna. Yo les doy vida eterna, dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Yo he venido para darles vida eterna. Cuando habla de la comunión, cuando habla que mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, ¿no? Y el que come mi sangre y come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y lo resultaré en el último día. La resurrección, la vida eterna, está ya propuesta por el Señor. Y es tanto así que dice, yo me voy adelante a prepararles un sitio, porque allá donde yo esté estarán ustedes. Es decir, nos ofrece la vida eterna para aquellos que se someten a la doctrina de Cristo. Entonces, para alcanzar la vida eterna, se necesita en este momento hacerle caso a Dios, el que escuche las palabras y las ponga en práctica. Ese, el que escuche a Jesucristo, pero no solamente lo escuche lo que dice, sino que haga lo que Él dice. Hay mucha gente en este mundo que creen en Cristo, que escuchan su palabra, que leen la Biblia, hasta se la saben de memoria, pero no hacen lo que el Señor dijo que hiciera. Entonces no entran en el reino de los cielos. Porque para entrar al reino de los cielos hay que hacer lo que Él dijo que hiciéramos. Dejó los sacramentos, no con la palabra sacramentos, pero los dejó. Este es mi cuerpo, este es mi sangre, tomen y coman. Lo dejó el Señor. A quien le perdona el pecado y quedan perdonados, le dejó. Vayan y oren por los enfermos y únjanlos con aceite. Es una orden del Señor. Entonces, los sacramentos son creados por el Señor y ordenados por el Señor. No es un favor que pide, es una orden. No dice, pues si ustedes quieren, si me hacen el favor, no, hagan esto. Y es un mandato. Entonces, el perdón de los pecados nosotros lo creemos, lo tenemos, lo aceptamos y la vida eterna está en el Señor. Entonces, ¿qué hacer para alcanzar la vida eterna? Necesitamos aceptar lo que Dios nos dijo y vivir lo que Él nos dijo que hiciéramos. Entonces, vivir en la iglesia de Cristo que Él fundó desde el momento sobre San Pedro. Vivir los sacramentos como Él dijo que nos viviéramos. Querer, aceptar y respetar a la Madre Santísima, que es la que Él nos dejó como Madre de todos, y ahí a tu Madre. Nosotros tenemos que vivir ese misterio y creer en la iglesia que Él dejó. Entonces esta iglesia sigue sosteniendo la doctrina apostólica y la sigue enseñando. Ahora, para las personas del común, es decir, los que no somos muy ilustrados, los que no tenemos como conocimientos teóricos y todas cosas, el Señor, que es un pedagogo muy importante para nuestra vida, quiso que lo aprendiéramos de manera sencilla. Entonces, los apóstoles enseñaron la doctrina y la iglesia la condensó en forma de oración.
Por eso es obligatorio. Todos los católicos deben conocer el credo, porque entonces el credo es la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, no dejarnos convencer de otras cosas. Lo que no está en el credo, no debo creerlo. Lo que está en el credo es la doctrina apostólica que los discípulos enseñaron y que escribieron esos los evangelios. Entonces, quiero pedirle a mi Diosito para usted, que es bautizado, que tenga en cuenta que el misterio de la doctrina no es difícil, es fácil, solo hay que vivir ese misterio. Y el credo es la doctrina nuestra. El credo condensa todas las enseñanzas de los apóstoles. El credo es obligatorio, no aprendérnoslo solamente, sino vivir ese misterio de la grandeza del Señor. Y ahí está el misterio de la Trinidad también. Entonces los invito a que estas reflexiones las pongan en práctica. Si usted tiene hijos para bautizar, no se deje enredar allá cuando el padre vaya y le diga, ¿cuál es la doctrina católica? Dígale, el credo padre, ¿cómo le coló? ¿Eh? Así, entonces, esa es la doctrina de la Iglesia Católica que usted, papá y mamá, están obligados a enseñarle a sus hijos desde siempre, no el catequista. Usted tiene que hacerlo. Y si usted no lo hace, es un mentiroso, porque el día que bautice a su hijo, o el padre le pregunta, sabe que tiene la obligación de educar a su hijo en la fe de la iglesia, y si usted dice que sí y no lo hace, es un mentiroso, porque tiene que hacer. Bien, entonces los invito a que vivan el misterio de la doctrina de la iglesia lo más dignamente posible, lo más serenamente posible, y todo el mundo se sabe la doctrina, debe saberse. Todos los católicos deben conocer su doctrina, que está en forma de oración. Y lo hacemos y lo repetimos en las misas, en cada momento, en algunos eventos de tipo litúrgico. Ahí repetimos nuestra fe, repasamos nuestra fe, usamos nuestra fe. Que el Señor los ayude y los bendiga. Y si esta reflexión le pareció importante, sería bueno que comentario ahí en la caja de comentarios. Si no está de acuerdo, también lo puede hacer, decir no estoy de acuerdo por esto y esto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.